Gestiona proyectos BIM. Formación 100% colaborativa, proyectos reales e internacionales. Máster en BIM Management. Inscríbete ahora. Bueno, sin más preámbulos, hola a todos y bienvenidos. Muchas gracias por conectaros hoy con nosotros. Yo soy Carmen Sánchez, soy Institutional Manager de Ziggurat Institute of Technology. Es un placer daros la bienvenida a esta masterclass titulada BIM más Power BI, control y decisión sobre el confort térmico desde un solo dashboard. En Ziggurat nuestro lema es Transform Tomorrow Today y la sesión de hoy es el ejemplo perfecto de esto. ¿Cómo utilizamos las herramientas digitales de hoy para crear una arquitectura más eficiente y sostenible mañana? Bueno, yo antes de pasar al contenido técnico, quiero que sepáis dónde estáis entrando. Figurat no es solo una institución académica, somos una red global. Tenemos alumnos y alumnis repartidos por todo el mundo. También hacemos local hubs, que son encuentros con estos estudiantes. Esto es importante porque la metodología BIM es colaborativa por naturaleza y aquí os conectaréis con profesionales de diferentes nacionalidades y realidades constructivas. Somos una comunidad de más de 20 años de experiencia formando expertos online. Bueno, y lo más importante es nuestro invitado. Tengo el gusto de presentaros a Luis Guillermo Robledo. Luis es el perfil perfecto para entender hacia dónde va el sector. No solo es arquitecto y BIM manager, sino que tiene una trayectoria fascinante conectando los dos mundos, la técnica constructiva sostenible y la investigación tecnológica. Lo que hace a Luis especial es su enfoque crítico. Él no ve BIM solo como un modelado 3D, sino como una herramienta para la sostenibilidad ambiental. Cuenta con una sólida formación, incluyendo un magíster en técnicas constructivas sostenibles y, por supuesto, es alumni de nuestro máster internacional en BIM Management. De hecho, lo que nos va a enseñar hoy, la extracción y visualización de datos energéticos integrando BIM y Power BI, nace de la profunda investigación en este campo. Es un experto en hacer que los datos hablen para que podamos diseñar los edificios más responsables. Luis, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Carmen. Un gusto para mí estar aquí presente. Bueno, antes de dejar que Luis tome el control de la pantalla, dejadme daros un poco de contexto. Lo que Luis va a mostrar hoy es una competencia avanzada que desarrollamos en profundidad dentro del máster en BIM Management. Si os gusta lo que vais a ver hoy, os interesará saber que este programa está acreditado como máster de formación permanente por la Universidad de Barcelona y L3V, que otorga una doble titulación. Es 100% práctico y colaborativo. No entendemos la teoría aislada, trabajamos en proyectos reales simulando el ciclo de vida completo de un proyecto y trabajamos de la mano de líderes de software como Autodesk y Bentley. No es casualidad que el ranking del mundo nos posicione como el mejor máster en arquitectura y el segundo en energía. Formamos perfiles como el de Luis, capaces de liderar, gestionar datos y tomar decisiones estratégicas. Pero, como decimos aquí, la mejor forma de entenderlo es viéndolo en acción. Así que sin robarte más tiempo, vamos a ver cómo se integran estas herramientas para controlar el confort térmico. Luis, el escenario es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el tiempo, por la presentación. Como ya dijo Carmen, pues soy arquitecto, magíster en técnicas constructivas para edificaciones sostenibles y llevé el máster en BIM Management. Actualmente trabajo como coordinador BIM en Constructora Cabrera en Ecuador. Pues bueno, empezamos con una pregunta, ¿no? ¿De qué sirve tener un modelo BIM lleno de información si es que no la podemos visualizar? Ahorita en pantalla estamos viendo algunos pantallazos de lo que es una simulación energética en Archicad. Podemos ver una cantidad bastante densa de datos que prácticamente esto nos da Archicad. Son como unas 20 páginas llenas de datos y datos y datos que muchas veces es difícil ver. Incluso peor si vemos un cuadro de Excel que está lleno de información, ¿no? Entonces todo esto me lleva a una conclusión. Tenemos mucha información y poco análisis. Asimismo, tenemos que la arquitectura necesita traducir los datos en acciones, más no solo producirlos. A forma de spoiler, pues podemos ver aquí más o menos lo que es un dashboard, a comparativa de todas las imágenes que mostré anteriormente. Pues aquí podemos ver las gráficas anuales. Sí, esto es lo que yo quería hacer. Sí, esto es más o menos la intención que yo tenía al modelar todo esto. Necesitábamos
necesitábamos saber cómo se iba a comportar un edificio que todavía no está elaborado. Pues bueno, a continuación les presento el edificio BS. Está ubicado en la ciudad de Loja, Ecuador. Lo que estamos viendo es un fotomontaje del edificio que se va a realizar. Este edificio ya está aprobado, tanto por los clientes como por nuestro municipio. Para darles una breve descripción, pues tenemos un subterráneo con estacionamientos, almacenes y áreas de instalaciones. Un segundo piso donde tenemos una recepción y un local comercial. En el segundo, tercer y cuarto piso tenemos oficinas, ¿sí? Con una orientación hacia el noreste y hacia el sureste. Están, digamos, la fachada frontal es la que estamos viendo en la imagen y la posterior es la que daría al suroeste. Finalmente tenemos dos departamentos en el cuales tenemos dormitorios orientados hacia el noroeste y el área social igualmente por la fachada posterior. Y en el último piso tenemos un penthouse con los dormitorios orientados hacia el noroeste y la sala comedor cocina hacia el suroeste, ¿sí? Ahí podemos más o menos ver cómo está distribuido este edificio en axonometría. Bueno, podemos ver aquí una especie de roadmap que desarrollé más o menos para tener claro cómo es que se llega de un modelado hacia los dashboards que estamos viendo, ¿no? Como primer punto yo he puesto modelado BIM. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ¿por qué estoy necesitando un modelado arquitectónico para hacer otro? Esto es importante, o yo lo considero importante, porque en este punto en el que empezamos a desarrollar esto, tenemos que ya tener claro que el proyecto esté aprobado, ¿sí? Ya la fase de diseño tiene que haber acabado y debemos estar ya planificando para construir. Tenemos que tener todos los espacios, áreas claras, los materiales que se van a utilizar y todo. Y en base a esto desarrollamos un nuevo modelo. Posterior a esto, pasamos a la construcción de un modelo energético. Como ya vamos a ver más adelante, Archicad tiene una extensión que se llama EcoDesigner, donde nosotros tenemos que ir programando todas las características del edificio, de las envolventes, de los materiales, horarios de ocupación, entre tantas cosas, ¿sí? Ya los vamos a ver más adelante. Posteriormente a esto, pasamos a una simulación energética, que es lo que más o menos vimos hace un momento y llegamos a un punto de decisión. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces cuando llegamos ya a este punto de querer arrojar una simulación, observamos que hay errores dentro de las zonas, al querer juntar líneas, al querer unir ciertos espacios, nos da errores. Entonces quiere decir que estamos modelando mal o que tenemos algún error. Entonces tenemos que regresar a revisar qué está mal en el modelo y volvemos a empezar. En el caso no nos dé error, continuamos con una exportación de datos. La exportación de datos por default, Archicad nos da un PDF, que son unas 22 hojas, como ya los mencioné, y es más o menos lo que vieron en un inicio. Todas estas 20 hojas son un resumen, porque están bastante resumidas, pero en nuestro caso lo que nos sirve es un Excel, ¿sí? Un archivo XML con toda la base de datos de Archicad, ¿sí? Posteriormente a esto, vinculamos nuestro modelo en Archicad con Speckle. Speckle en sí es una plataforma de open source para interoperabilidad y colaboración en BIM con el sector AS, ¿sí? Arquitectura, Ingeniería y Construcción por sus siglas en inglés. Speckle prácticamente es una herramienta que convierte el modelo en un conjunto de datos exportables. No solo es geometría, sino también hay parámetros térmicos, identificadores, zonificaciones. Todo está listo para un análisis, ¿sí? Posteriormente a esta vinculación, importamos todo dentro de Power BI y tenemos que hacer una limpieza y estructuración de datos. Esto lo hacemos con Power Query, que es un componente de Power BI, también de Excel, que lo que hace es procesar, limpiar y transformar los datos, ¿sí? Prácticamente importamos los datos, se realizan transformaciones, se filtran filas, se eliminan columnas, se preparan los datasets limpios estructurados y finalmente esto se lo vincula con nuestro modelado en Archicad, ¿sí? Aquí llegamos a un último punto de decisión. ¿Por qué? Más que nada porque, digamos, nosotros ya tenemos nuestra simulación, pero obtenemos datos que no nos gustan, digamos, o que no nos convienen para nuestro proyecto, qué sé yo, temperaturas muy elevadas o muy bajas, entre otras cosas que pueden haber, ¿sí? Entonces, tendríamos que regresar, hacer otra simulación, mover algunos elementos de envolvente, tal vez algunas aberturas como puertas, ventanas, qué sé yo, dependiendo de nuestro proyecto. Y volveríamos a hacer otra simulación para comparar y ver si el problema se solucionó. Finalmente, si estamos conformes con esto, pasaríamos a lo siguiente, ¿sí? Bueno, adentrándonos un poco, tenemos el modelado BIM. Voy a tratar de mostrar dentro del programa como tal. Eh, Aquí tenemos el edificio como tal, ¿sí? Está modelado en Archicad en su totalidad, ¿sí?
digamos, nuestro criterio era tener todos los datos de los elementos constructivos y asimismo las zonas, ¿sí? Queríamos sacar cantidades, extraer cantidades de obra y también queríamos saber cómo se estaban comportando las zonas al interior del edificio. Entonces aquí yo considero importante que se logre ver el nivel de detalle del dibujo, ¿sí? Podemos ver, digamos, aquí en la imagen las zonas, podemos ver las losas, podemos ver, por ejemplo, que algunas paredes llegan de losa a losa, perdón, llegan de losa a losa, pero pues el nivel de detalle está cargado de datos, ¿sí? Necesitamos datos de qué componentes nomás tienen los módulos, las paredes, las losas, entre otras cosas, ¿sí? No le voy a hacer tanto zoom porque se me está poniendo un poco lento, pero bueno. ¿Cómo configuramos esto? ¿Sí? En cuanto al modelado BIM, me interesan aquí dos categorías que encontramos en opciones, ¿sí? Son los materiales de construcción y los compuestos. Los materiales de construcción, pues básicamente son, por ejemplo, una mampostería de ladrillo, un bloque de concreto, entre otros, ¿sí? Aquí podemos ver que los que están en mayúsculas son los que yo creé, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver, qué sé yo, por ejemplo, un empastado para interiores, ¿sí? Aquí podemos ver dentro de las clasificaciones todas las propiedades físicas, por ejemplo, la conductividad térmica, la densidad, calor específico, la energía incorporada, entre otros datos que son muchas veces irrelevantes. Asimismo, Archicad nos da un catálogo. En este catálogo nosotros podríamos revisar o ver, digamos, qué es lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, un aislamiento de vidrio, asfalto, baldosas, entre otros, ¿sí? Esta biblioteca, digamos, ya viene cargada con las propiedades físicas. Entonces nosotros tenemos que tener un criterio de qué es lo que vamos a hacer, qué materiales vamos a usar e irlo seleccionando, ¿sí? Posterior a los materiales de construcción, tenemos los compuestos. Los compuestos no son más que paquetes constructivos. Algunos ya nos da Archicad por default, pero nosotros utilizamos otros distintos. Igualmente los que están en mayúsculas son creados. Por ejemplo, aquí podemos ver un bloque de concreto pintado que por la otra cara tiene cerámica, tiene un grosor de 14 centímetros y es como una estructura en un panel sándwich, ¿sí? Tenemos una cerámica en un lado, bueno, nosotros le llamamos Bondex aquí, no es más que el aditivo para pegar el porcelanato al contrapiso. Enlucido, el bloque de hormigón, asimismo tenemos que ir configurando los espesores, definir cuál es el núcleo, los enlucidos y un empastado, ¿sí? Esto tenemos que ir repitiendo por cada zona que nosotros vayamos haciendo, es decir, digamos, aquí tengo una pared, pero el otro lado, la otra cara de esa pared es un baño y va a tener porcelanato o cerámica. Entonces tenemos que tener eso claro en cada punto del diseño, ¿sí? Yéndonos ya un poquito más allá del modelado, tenemos las zonas. Las zonas son esto que se puede visualizar aquí de azul. Estas son las que usualmente nos dan errores cuando no están completamente cerradas o cuando no están bien modeladas, ¿sí? Pues bueno, pasamos un poco al modelado energético. Este rubro lo vemos en la pestaña de diseño, en evaluación de energía. Aquí tenemos todos estos puntos que tenemos que configurar, ¿sí? Digamos, podríamos empezar con los perfiles de operación. ¿Qué son los perfiles de operación? Pues la verdad es que no son más que las indicaciones que nosotros le damos al programa de cómo es que vamos a utilizar ciertas zonas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo zonas de circulación, tengo un local comercial, oficinas dobles, oficinas simples, digamos, para una sola persona, las zonas residenciales, como son los dormitorios, entre otros, ¿sí? Digamos, entremos a oficinas dobles, editamos los esquemas y pues bueno, nos da esta pestaña. Sí, en esta pestaña, ¿qué es lo que estamos haciendo para la oficina doble? Pues aquí netamente ponemos un confort térmico. ¿Sí? Estamos diciendo que de 8 de la mañana a 6 de la tarde necesitamos tener un mínimo de 18 grados centígrados y un máximo de 26 grados centígrados para tener un confort térmico. ¿Sí? Esto lo configuramos. Estas horas no importan tanto porque como son oficinas de alquiler, no va a haber nadie dentro, fuera de las horas laborables. ¿Sí? Igual los días sábados esto varía porque solo se trabaja hasta el mediodía usualmente y ya pues no hay más, ¿sí? En el gráfico inferior tenemos más o menos la carga energética de determinadas zonas. Digamos, aquí estamos considerando una carga parásita que tranquilamente podría ser, digamos, un minibar que esté conectado siempre, o digamos, una refrigeradora en las cocinas, un Echo Dot, un Alexa que siempre pasan conectando, que su consumo es mínimo, pero igual es existente, ¿sí? Aquí, digamos, en los horarios de ocupación, podemos configurar la iluminación si utilizamos una iluminación LED, tubos fluorescentes, entre otros, ¿sí?
Equipamiento, pues depende de lo que estemos ocupando. Tenemos que tener los datos de si va a haber computadoras, de si va a haber impresoras o qué sé yo para que se vaya a utilizar la oficina. Y los datos de ocupación, pues es una fórmula que simplemente obtenemos de tener el área total de cierta zona, de cierta área, y eso lo dividimos entre la cantidad de habitantes que va a haber. Esto Archicad lo interpreta y nos va dando datos, por ejemplo, no es lo mismo tener una habitación con una persona, que las personas como tal ya emitimos un calor, a tener la misma habitación con 20 personas, ¿sí? El ambiente va a ser mucho más caliente por el calor que emitimos como tal, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que configurarlo por cada zona que nosotros vayamos creando en el proyecto, ¿sí? Igualmente, carga humedad, carga de agua caliente, o sea, son cositas que hay que irle dotando de información al programa, ¿sí? ¿Qué otras configuraciones tenemos? Tenemos los datos climáticos, por ejemplo, ¿sí? Aquí podemos nosotros configurar según nuestro criterio, o si es que tuviéramos los datos a la mano, podemos analizarlos aquí. Sin embargo, también Archicad nos da la opción de ver archivos climáticos. En este caso yo utilicé OneBuilding, es una plataforma libre, digamos. Aquí nos dan todos los registros históricos, o bueno, algunos registros históricos de todo el mundo. En este caso nosotros, bueno, yo personalmente estoy en Sudamérica. Tendría que ir, aquí me da los países, Argentina, Brasil, yo estoy aquí en Ecuador. Entraría a Ecuador, me abre todos los ficheros climáticos de Ecuador. En este caso, personalmente yo estoy en Loja y el fichero climático que utilicé es este, 2009 hasta el 2023. ¿Qué significa esto? Digamos, OneBuilding lo que hace es hacer simulaciones, ¿sí? En base a datos históricos registrados. Entonces, esto quiere decir que registró los climas de todos los días, no solo climas, sino temperaturas y cantidad de datos desde el 2009 hasta el 2023. Y en base a eso nos va dando un aproximado en base a nuestro edificio de cómo se va a comportar térmicamente, ¿sí? Esto no tiene mayor ciencia que importarlo. Aquí dice explorar, lo importamos, es un archivo EPW y ya se nos actualiza prácticamente, nos ahorra bastante tiempo, ¿sí? Esto en cuanto a datos climáticos. Otra cosa que deberíamos configurar son las definiciones del entorno, ¿sí? Tenemos que poner nuestra ubicación. El clima ya lo registramos anteriormente, definición del clima, más que los alrededores, cómo está la protección del viento, en nuestro caso está descubierto, el sombreado horizontal solo tenemos un poco hacia el norte, no tenemos mayor cosa, ¿sí? Es más que nada conocer el contexto, el entorno de nuestro proyecto. ¿Qué más? Tenemos, bueno, digamos que un poco ya finalmente tenemos los sistemas de construcción. A ver, aquí en los sistemas de construcción nosotros estamos, bueno, Ecuador, mi ciudad de Loja, está cerca de la línea ecuatorial. Esto quiere decir que nosotros no tenemos climas muy extremos, ¿sí? No tenemos veranos, digamos, como los que hay en España, o no tenemos inviernos con nieve o con congelamientos ni nada de eso. Entonces nosotros podemos utilizar bastantes estrategias pasivas, ventilaciones cruzadas, tal vez unos parasoles, unas celosías. Simplemente con este tipo de intervenciones nosotros ya tenemos un confort térmico, como así decirlo, ¿sí? Sin embargo, aquí podríamos configurarlo, podríamos obtener datos incluso de hasta de precios, de cuánto consume el edificio, energía solar fotovoltaica o simplemente poner un sistema de ventilación de abrir ventanas o cosas así. Esto nos va a regular los climas y asimismo tenemos que asociarlos. En este caso yo puse local comercial como está en la planta baja, le di una ventilación cruzada para ver cómo me afectan los datos que tengo. ¿Sí? Para no extenderme mucho, también hay cómo ponerle costos de energía. Tenemos que ponerle en nuestra ciudad cuánto cuesta el kilovatio hora, por ejemplo, los factores de origen según el país, cuánto, de dónde proviene porcentualmente la energía, si es de represas hidroeléctricas o de sistemas eólicos, qué sé yo. Todo eso varía y tenemos que irlo configurando, ¿sí? Finalmente pasamos a la revisión del modelo de energía. Permítame quitarle el corte para que se pueda visualizar mejor. Ya, perfecto. Diseño, evaluación de energía. Vamos a la revisión del modelo. Aquí tenemos todos los bloques térmicos que yo he creado, ¿sí? Tenemos las oficinas que están al noreste, las oficinas que están al suroeste, así mismo como ya les fui explicando, tenemos todo esto. Cada vez que abrimos esta pestaña, el programa tiene que procesar y ir actualizando las zonas y volver a calcular cualquier cambio que se haya realizado, entre otras cosas, ¿sí?
¿Cuál es la ventaja de esto? Es que nosotros podemos ver en la parte posterior el edificio y aquí podemos ver tanto estructuras, digamos, por ejemplo, estructuras externas, tenemos los muros, en las aberturas tenemos ventanas y puertas. Por ejemplo, digamos que yo detectara que en las oficinas del noreste tenemos problemas. Entonces yo vengo a las ventanas, aquí me sale toda la información de las ventanas. Si yo quisiera seleccionar todos, los puedo seleccionar todos. Si quisiera cambiar, por ejemplo, la transmisión solar total, la podría modificar o ciertas cosas, ¿sí? ¿Cómo sé cuáles son? Aquí me da una opción de mostrar en 3D. Ahí podemos ver cuáles son las ventanas de todas las oficinas del noreste, ¿sí? A estas yo les puedo modificar cualquier cosa. Digamos, en esta otra vista les puedo modificar o digamos que solo esas ventanas les quisiera poner una protección. Digamos, aquí donde dice ninguno, podría ponerles una protección solar de un 10%, 40, 60, una lucerna exterior, una proyección de aleros, voladizos, entre otras cosas, ¿sí? Eso ya va a depender. De momento, la primera simulación siempre tiene que ir con lo básico, digamos, para ver cómo se comporta y posterior a eso ya irle aumentando estrategias de diseño, ¿sí? Aquí, como pueden ver, si yo voy seleccionando, me va pintando en el diseño de qué ventana estamos hablando, de qué puerta estamos hablando, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, posterior a esto, lo que seguiría sería hacer la simulación, ¿sí? Arrojar la simulación. eh, y esto, bueno, nos va a dar unas tablas de Excel, ¿sí? Estas son las tablas de Excel que nos bota. Tienen los PDFs, pero como les comenté, esto no nos iba a servir, ¿sí? Tenemos entradas detalladas, perfiles de operación detallados por mes y detallados por horas, ¿sí? Podemos ver toda la cantidad de datos que nos da. Podemos ver que nos da transmisión, infiltraciones, ganancias calóricas, energías, calefacción. Depende de lo que cada quien quiera hacer, depende del dashboard que cada quien quiera elaborar. En nuestro caso, nuestro objetivo era netamente saber cómo se estaban comportando nuestras zonas con la temperatura interna, ¿sí? Entonces, esta era la única columna que nos servía a nosotros, ¿sí? Como pueden ver, aquí tengo los datos por horas. Es la hora uno, la hora 2, la hora 3 del día uno de uno de uno de uno y así, hasta las 24 horas. Y de aquí se renueva con el segundo día. Pero ¿cómo interpreto estos datos? Ese era un poco el problema, ¿sí? Entonces ya tenemos esos datos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo visualizamos todo nuestro modelo? Entonces aquí entra a ver Speckle, ¿sí? En interoperabilidad, Speckle Connector. Bueno, esto hay que instalarlo, ¿sí? En la página oficial de Speckle tiene bastantes tutoriales, ahí dan las explicaciones de cómo instalarlo. Simplemente abro la extensión, envío todo esto, se va a una especie de nube, digámoslo así, para que lo puedan visualizar mejor. Ya lo tengo yo aquí en la nube y se vería algo así, ¿no? Esto es una nube. Tiene bastantes conectores, bastantes extensiones. Se puede conectar con Revit, se puede conectar con Grasshopper, dependiendo de lo que cada uno quiera hacer, ¿no? ¿De qué me sirve esto? Que, por ejemplo, aquí nosotros vemos solo un 3D, pero cada elemento está cargado de datos. Por ejemplo, selecciono este muro y aquí en la parte derecha pueden ver todas las propiedades que tiene, ¿sí? Tengo una secuencia, un volado, tengo un ID, que esto nos sirve para vincularlo con Power BI. Sé que está en la capa de paredes, unidades metros, la altura es de 350. Igualmente, si selecciono una zona, me va a dar distintas cosas, como por ejemplo el volumen, el tipo de elemento, zona, el área total, cuánto tiene, el ID. Entonces, tenemos una infinidad de datos por elementos, ¿sí? Esto nos sirve como visualizador. Una vez que queremos exportar esto, le damos a compartir, copiamos el enlace y esto lo vinculamos a Power BI, ¿sí? Posterior a esto, lo que seguiría sería la limpieza de datos. Ya tenemos tanto el Excel como el link de Speckle. Entonces vamos a Power BI, ¿sí? En Power BI tenemos lo que es Power Query. Power Query es lo que estamos viendo actualmente. Power Query, ¿qué hace? Es simplemente limpiar los datos, o sea, importar los datos, limpiarlos y ir filtrándolos a lo que nosotros vayamos a necesitar. Por ejemplo, aquí tengo una consulta por cada zona de nuestro proyecto, ¿sí? Cocina, sala, comedor, dormitorios noreste, dormitorio sureste, entre otros, ¿sí? De todo el Excel que ustedes vieron, lo que a mí me servía era este dato de temperatura. Sí, lo que tuve que poner es un timestamp de uno del 2026 porque me gustaría saber más o menos cómo se comportaría estas zonas el próximo año, por ejemplo. Las columnas, simplemente para tener referencia de las horas, hora uno 2 3 4 5 hasta las 24 horas empieza el siguiente día.
¿sí? Igualmente era interesante tener un jueves, viernes, sábado para saber qué día más o menos, ya que hay días, digamos, los días laborables de lunes a viernes o de lunes a sábado, entre otras cosas, ¿sí? La temperatura era lo importante. Se podrían importar muchos más datos, tener datos de humedad, tener datos de infiltraciones, entre otros. Se puede, pero no era nuestro objetivo. Como les comentó, hay que diseñar en base a un criterio de lo que se quiere realizar. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la consulta de Speckle. Esta es muy diferente a la de Archicad. Como pueden ver, tiene una cantidad de datos que la verdad no se entienden muchos de ellos. Hay que más o menos interpretar un poco la tabla para saber qué es lo que vamos a usar y qué es lo que no. En esta parte de aquí tenemos pues los pasos que se han hecho. Como pueden ver, son solo 4 pasos, no es que sea nada muy complejo. Si vamos al primero, pues nos muestra el origen de la tabla, o sea, cómo llega, digamos, la tabla en bruto. Entonces, aquí lo que nos da son estas pocas filas. Sin embargo, aquí la columna de data es la que tiene toda la información que a nosotros nos puede servir. ¿Sí? Aquí está cargando y miren, tiene bastantes y se pueden cargar más que no se visualizan así en primera instancia. Entonces, no puedo hacer esto porque cada una de estas significa una columna extra. Entonces, tengo que tener un criterio y saber qué es lo que voy a necesitar. ¿Cómo sé cuál de estos necesito? Pues regresamos a Speckle. Revisamos las zonas, por ejemplo, y yo sé que hay una que se llama volumen. Bueno, aquí está en español. Element type, zona, volumen, number, height, units, name, area, ID. Todo eso tenemos que nosotros ir buscando aquí. Por ejemplo, ID, necesito el name, elements, el área, units, volumen, entre otras cosas, ¿sí? Todo eso, dependiendo de lo que yo necesite, lo voy exportando. Se expanden datas, se filtran las filas y al final tenemos esta tabla, ¿sí? Una vez que ya tenemos todos los datos que necesitamos, todos los datos que queremos, pues aquí simplemente cerramos y aplicamos todos los cambios, ¿sí? Entonces cerramos bueno, ya se cierra automáticamente Power Query y nos queda Power BI, ¿sí? Ahorita vamos a ver la interfaz de Power BI como tal. Este, digamos, estos son los gráficos que podemos ir importando. En este caso, Speckle igual se tiene que activar esta herramienta. Hay tutoriales en internet de cómo hacerlo. Y aquí podemos visualizar nosotros el modelo, ¿sí? Este es el edificio que ya les presenté anteriormente. ¿Qué es lo que hice aquí? Se crea este gráfico, ¿sí? Vamos a la consulta de Speckle y tenemos que importar lo que nos pide. Digamos, el gráfico nos pide un modelo URL, una versión de Object ID y un Object ID, ¿sí? Si yo pierdo uno de estos, se va a bloquear esto, ¿sí? Lo único que hay que hacer es ir a modelo URL y cargarle y esto se tiene que actualizar automáticamente, ¿sí? Eso en cuanto al gráfico de Speckle. En cuanto a los gráficos de barras, por ejemplo, no tiene más ciencia que crear un gráfico de líneas. Creo que lo reemplacé. Digamos, creamos un gráfico de líneas y aquí me pide un eje X y un eje Y. ¿Qué es lo que yo necesito? Tener en el eje X las fechas, los tiempos, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, ¿sí? Y en el eje Y tener el rango de temperaturas. ¿Qué es lo que hice aquí? Ponerle una temperatura máxima, si pueden ver las líneas rojas en cada gráfico, está en 26 y la mínima es 18. ¿Por qué? Porque ese es el rango de confort térmico. Los gráficos que nosotros veamos necesitan, digamos, estos datos. Por ejemplo, en la columna 3 yo sé que están las fechas. Entonces pongo las fechas y en el eje Y pongo las temperaturas que yo sé que están aquí en la columna 5. ¿Sí? No necesito una suma, necesito un promedio de temperaturas. Y bueno, siempre me arroja este dato, pero si lo volvemos a cargar, ya se puede visualizar, ¿sí? Este es el gráfico, obviamente hay que personalizarlo, hay que bajarle el grosor de líneas, hay que darle un sombreado, hay que crearle sliders, hay que ponerle mínimos y máximos, entre otros. Una vez que hacemos todo eso, los gráficos quedan como quedaron aquí vistos, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar esto. Este creo que se quedó mal puesto. Bueno, no, como les comento, no es nada difícil, solamente que tiene bastantes datos y está un poco pesado. Bueno, en fin, ¿qué podemos ir viendo aquí? Digamos, en los gráficos vemos que en las habitaciones que están, digamos, en el noreste, tenemos unos picos que se elevan, incluso llegan a una temperatura de 29 grados, 30 grados en los meses de enero, febrero, marzo incluso.
En los meses medios del año, pues no hay mayor problema, pero en los meses finales ya empiezan otra vez en noviembre, diciembre, y empiezan los picos altos. Y por la otra fachada, ¿qué es lo que pasa? Es todo lo contrario. Tenemos los picos en los meses centrales, ¿sí? Entonces hay infiltraciones, estamos superando los rangos de temperatura, no estamos conformes con los resultados, tenemos que buscar alguna solución. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Regresamos a Archicad, hacemos alguna que otra arreglo en el modelo, ponemos, qué sé yo, vidrios simples, alguna estrategia pasiva para el modelo y listo. Volvemos a hacer todo el procedimiento que ya expliqué anteriormente y debería funcionarnos o deberíamos compararlo nuevamente, ¿sí? Este índice de aquí simplemente nos muestra, digamos, los dormitorios del suroeste, los remarca para saber de cuáles estamos hablando, ¿sí? Si yo quisiera ver, por ejemplo, la recepción, ¿cuál es? Me la indica aquí abajo, ¿sí? Son las recepciones a las oficinas, ¿sí? La temperatura está normal, no hay que intervenir en nada, ni en el envolvente, ni en vidrios, ni aberturas, ni nada, porque todas cumplen. Si pueden ver, todas las temperaturas están dentro de los 18 y 26 grados, perdón. Entonces, una vez que regresamos a Archicad, modificamos todo lo que nosotros consideremos necesario, podemos volver a Power BI y volver a hacer las simulaciones. ¿Qué ganamos con esto? Pues tenemos un segundo diagrama, digamos, en el que nuevamente podemos ver cómo están afectando estas estrategias dentro de nuestro modelo. Por ejemplo, estos son los mismos gráficos. Las líneas azules son las que ya vimos anteriormente. Pero con esta nueva simulación, lo que estamos viendo es que, a ver, lo que yo hice fue ponerle vidrios dobles y ponerles unas persianas exteriores, una especie de celosía o algo así que habría que intervenir al nivel de diseño de fachadas, ¿sí? No es nada, la verdad, del otro mundo. Simplemente con esos dos cambios ya vemos que, por ejemplo, en enero, el 12 de enero, de la primera simulación que teníamos 30,65 grados, ahora tenemos 25,77, que ya está bueno, parcialmente dentro del rango de confort térmico. Si quisiéramos, podríamos hacer otras simulaciones, miren, escapan por poco, la verdad es que no es mucho. Lo mismo se repite en los dormitorios noreste, digamos que con esos cambios ya estamos hablando de que tenemos un confort térmico demostrado, probado en base a los datos del proyecto. Igualmente, por ejemplo, aquí en la sala comedor del noreste, sí tenemos unos picos más altos, ¿sí? Podríamos aumentarle, digamos, en Archicada, ponerle en sistemas de construcción una ventilación cruzada, que esto nos va a ayudar a refrescar un poco, a intercambiar el aire caliente, o quizás intervenir en la envolvente del edificio, cambiar tal vez el ladrillo que tiene mejor conductividad térmica que el bloque que estamos utilizando, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, un poco para culminar todo esto. Pues esto es simplemente salió de una columna de toda la simulación de Archicad, ¿sí? Se pueden hacer bastantes cosas, podremos hacer gráficos por cada rubro de la tabla, por cada columna. Esto depende del criterio de cada quien, ¿no? De lo que se quiera hacer. Como les digo, aquí una de las intenciones principales del proyecto era también extraer cantidades. Podría yo dentro de Power BI, no sé, seleccionar este muro y que me dé la cantidad no sé, de hormigón, de concreto de este muro o cuántos bloques se van a ir y todo va a ser mucho más visual que verlo en un simple programa. Eso es un poco la intención de todo este proyecto, de todo lo que se realizó. Sí, entonces, bueno, creo que la verdad, sin mucho más que decirles, les dejo mi QR al link de LinkedIn. Si alguien tuviera alguna pregunta, quisiera consultar, le gustaría ahondar más en estos temas, pues encantado de resolver sus dudas o tal vez conectar, conversar. Si a alguien le gusta la investigación, le gustan estos temas, necesita ayuda, pues encantado, ¿sí? Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto, la verdad. Bueno, fantástico, Luis, muchas gracias. Es increíble ver el potencial que tiene Power BI cuando se alimenta un buen modelo BIM. Ahora para todos los asistentes, vamos a abrir el turno de preguntas. Si queréis podéis usar el chat o levantar la mano para activar el audio. Aprovechar que tenemos a Luis aquí. Voy a compartir pantalla un momentito. Ahí. Vale. Em, Bueno, mientras escribir vuestras dudas, os he dejado en la pantalla un código QR. Si
lo que habéis visto hoy ha despertado vuestra curiosidad y queréis saber cómo adquirir estas habilidades para convertiros en BIM managers, escaneadlo, os llevará a la información del máster donde podréis ver el plan de estudios. Entonces, también os voy a pasar por el chat una encuesta para ver si os ha interesado esta masterclass, os ha gustado. Sabéis que el contenido que os estamos dando es de forma gratuita. Eso significa que hay unas personas detrás que están trabajando para que esto sea posible y estas personas pues necesitan de vuestro feedback. Es lo único que os pedimos, ¿vale? Feedback para poder seguir haciéndolo. Entonces, vamos a la primera pregunta. Si queréis, tengo por aquí una pregunta. Em, a ver, uno de los mayores retos suele ser que los usuarios finales sigan exportando los datos a Excel en lugar de usar un dashboard interactivo. En tu experiencia, Luis, ¿cuál es la estrategia de gobernanza o diseño que mejor funciona para romper esta dependencia y aumentar la adopción real del reporte de dashboard? A ver, no estoy seguro si entendí bien la pregunta. Si no, pues me lo vuelven a preguntar, no hay problema. Lo que diría yo es que hay un poco de desinformación y falta de práctica. He querido tal vez aplicar muchos de estos dashboards para demostrar, digamos, que es mucho más fácil verlos, digamos. Obviamente el proceso para llegar a ellos es un poco tedioso, un poco repetitivo. Actualmente tenemos varias formas de automatizar todo este tipo de procesos. No he llegado a tal punto aún, pero yo creería que habría que, digamos, un poco de nuestra responsabilidad también como profesionales, como arquitectos, sería meternos en estos temas para poder demostrar, digamos, a un cliente. Yo creo que visualmente es más fácil ver en un dashboard cómo están afectando ciertas decisiones antes de la ejecución del proyecto, digamos, mostrarle un Excel o simplemente de palabra tratar de explicarle que no está funcionando o rindiendo bien el proyecto. No sé si tal vez por ahí va la pregunta. Vale, muchas gracias. A ver, Luis, ¿puedes volver a compartir tu pantalla? Porque están pidiendo el código QR que has compartido, Claro. que no les ha dado tiempo a cogerlo. Yo mientras voy leyendo otra pregunta que he visto por aquí. Dice si has hecho el mismo ejercicio con Revit, de con Archicad. No sé si hay mucha diferencia entre usar Revit o Archicad para hacer este tipo de ejercicio o daría lo mismo. La verdad, he usado Revit para hacer un dashboard de interferencias. Igual se vincula bastante bien, incluso en algunos aspectos mejor con Speckle, por ejemplo. Lo que desconocería tan más o menos es si Revit tiene también un elemento como Eco Designer. Entiendo que sí tiene algunos. Yo por mi experiencia suelo utilizar más Eco Designer porque se usa más en mi medio, pero estoy seguro que Revit también tiene bastante salida. Simplemente sería de experimentar un poco, buscarle, la verdad. Pero una vez, a las finales todos son datos. Todo lo que nosotros modelemos, todo lo que nosotros le carguemos al programa, son datos que a las finales tanto en Excel, en Power BI se pueden interpretar. O sea, estoy seguro de que sí se puede hacer. Simplemente habría que tantear un poco. Ujú. ¿Tú cómo ves, Luis, la integración cada vez mayor de la inteligencia artificial en, en estos temas de analistas de Power BI? ¿Cómo crees que evoluciona el rol del analista de Power BI en los próximos 2, 3 años? ¿Crees que deberíamos enfocarnos más en ingeniería de datos o interpretación de negocio? La verdad, todo lo que se viene, yo lo veo, la verdad, bastante positivo. Creo que nuestra responsabilidad es, antes que tenerle miedo, sino aceptarlo y aprender de ello, porque, digamos, si nosotros aprendemos a analizar los datos, la inteligencia artificial puede generarlos, digamos. Ujú, Puede incluso hasta guiarnos para nosotros seguir dando pasos que antes, digamos, no sabríamos cómo hacerlo. Yo, la verdad, me he basado bastante en inteligencia artificial para más o menos ir entendiendo, ir interpretando. A los finales, si ujú. se le da una tabla de Excel a un programa de inteligencia artificial, te lo puede explicar. Entonces, deberíamos apoyarnos de eso para seguir avanzando, investigando, estudiando. Ajá, Ir pero más allá, ¿no? exacto. Muy bien. Bueno, no sé si tenéis más preguntas, no veo más preguntas en el chat. Bueno, gracias a todos por vuestra participación. Gracias de nuevo, Luis, por haber estado hoy aquí.
y todo lo que nos has enseñado. Esperamos veros pronto en Figura Transformando el Futuro. Muchas gracias a todos. Un saludo.